Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted, como siempre, aquí en la televisión pública de nuestro país. Este día, miércoles 26 de abril de 2017, cuando son las 10:03, estamos en vivo, emitiendo en vivo desde la ciudad de Quito, pero haremos un viaje por esta cuestión mágica que tienen los medios, la televisión, la radio, los medios en general. Quería decir que haremos un viaje hacia Guayaquil y luego también a Madrid. Aquí nos quedamos en Ecuador, en Guayaquil, porque ahí está uno de nuestros dos invitados, Javier Zavala Egas, en Guayaquil, en el estudio de la televisión pública en Guayaquil. Ahí está Javier. Me permito saludarte. Primero, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Te agradezco mucho la invitación. A las órdenes. Gracias, como siempre, por aceptarla y estar ahí en el estudio de Guayaquil. Y me voy a ir inmediatamente a Madrid, porque en Madrid también quiero saludar a un periodista español de origen vasco, más bien él es vasco, Gorka Castillo. Es una generosidad enorme la de Gorka. Ahí te veo, Gorka. Digo generosidad enorme porque para ti son las 5 de la mañana con 4 minutos y estás ahí en vivo haciéndonos esta concesión. Mucha gratitud con tu gesto, Gorka. Gracias a ti. Buenas noches, Javier. Gracias por la invitación también aquí desde Madrid. Un placer madrugar tanto y como dice aquel dicho, quien madruga Dios le ayuda. Pues aquí estamos. Pero a veces no por mucho madrugar amanece más temprano, Gorka. Es verdad, también esa, pero esa la estaba dejando ahí escorada. Gracias. Oye, he estado revisando tu blog y me ha gustado muchísimo. Gorka Carabela, sí. Lindísimo blog. Me he topado con unas propuestas musicales. El otro día hablábamos algo de música. Contigo me hablabas del jazz, pero tienes colgadas unas canciones bellísimas. Por ejemplo, yo recupero esta de, por aquí la anoté y ya mismo la voy a encontrar, Chove en Santiago, basada en un poema de Federico García Lorca, interpretada por Luar Nalubre, no sé si lo pronuncio bien. ¡Qué canción tan hermosa, Gorka! Es muy bonita, muy bonita. Una canción de un poema de García Lorca. Efectivamente son una serie de poemas que hizo sobre Santiago, sobre Galicia en concreto. Él era granadino y el grupo Luar Nalubre, que tiene un nombre de los druidas, adoptaron de los druidas galos de la época medieval y demás, que hacían pociones mágicas y demás. Adoptaron el nombre ese y tienen una bellísima canción y sí, la verdad es que es muy bonito, sí. Me satisface mucho que hayas escuchado ese tema con esa preciosa letra de Federico García Lorca. Bueno, pero tienes canciones y música de Van Morrison, tienes música de Sting, así que digo todo esto por si acaso la gente no solo se va a encontrar con tus posiciones políticas, que son muy claras y muy nítidas, sino también con estos obsequios, ¿no? Y también me hiciste conocerlo a este otro, a Dalton Trumbo, que es estupendo, extraordinario, ganador también de premios en los Estados Unidos, perseguido por la Casa de Brujas del macartismo y que debió incluso exiliarse en México y desde México seguir construyendo toda su obra creativa. Recuerdo, o mejor dicho, recordarle a la gente que Papillón es producto de un trabajo de Trumbo. Exacto. Papillón, Vacaciones en Roma. Johnny cogió su fusil, que también fue un alegato a la paz en tiempos de guerra, además, como no sé si como el que estamos ahora mismo viviendo en todo el planeta, pero bueno, rompió un poco toda la dinámica ideológica, digamos, a través de los guiones cinematográficos que en Estados Unidos se estaba construyendo desde Hollywood y fue un hombre extraordinario, miembro del Partido Comunista estadounidense y además que no fue una persona que dio un paso atrás en el momento en el que le amenazaron con dejarle
sin nada, prácticamente sin trabajo, en la ruina más absoluta. Él dijo que antes que sus valores eran sus valores y fue a la cárcel. Estuvo en la cárcel, tuvo prisión, estuvo 11 meses en prisión y bueno, la vida de Dalton Trumbo pues es algo que a mí me marcó en cierto modo y recomiendo una gran película que se estrenó el pasado año basada en una biografía autorizada por parte de Dalton Trumbo y que recomiendo a los televidentes que si pueden verla, pues que se animen porque es muy interesante la historia de ese hombre. Y bueno, también pude ver en tu blog que eres ligero de equipaje cuando te mueves, vas con una mochila y en la mochila recientemente pones este otro libro que te ha fascinado, El bar de las grandes esperanzas. Exacto. Sí, me está fascinando, todavía no lo he terminado, pero me está fascinando, sí. Me siento en algunos aspectos bastante identificado con Moringer, el autor, y creo que es una historia intimista preciosa que también recomiendo a los televidentes que si pueden conseguir ese libro, pues que se lo adquieran porque es muy, 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 muy bonito y muy bonito, muy bonito. O sea, me está gustando como hacía tiempo que no me gustaba un libro. Y sí, efectivamente, intento ser ligero de equipaje, entre otras cosas porque aprendí a trasladarme de continente a continente con mucho equipaje y para mí fue absolutamente, para mi espalda sobre todo fue totalmente demoledor. Trasladar libros precisamente, los libros son el peor aliado del viajero, pero bueno, con uno y con una libreta y algo para escribir, pues yo creo que es suficiente como para ser feliz allí, como dicen. ¿Qué se llevaría usted a una isla desierta? Pues quizá una de las cosas sería esa, ¿no? Pero ese libro también está basado en experiencias propias, es autobiográfico también. Exactamente, es duro porque observas un poco la educación desde niño del propio autor, que es un autobiográfico, y no tuvo una infancia nada fácil el J.R. Moringer, y fue un padre un poco, digamos, como aquí se dice, chusquero, un poco vividor de la vida nocturna y un poco alcohólica. Y claro, todo eso luego lo pagaba de forma brutal en casa y sobre todo pues con los hijos suyos y en concreto con el autor, que para el autor su padre era su gran ídolo, su referente en todos los sentidos y era una decepción tras otra, ¿no? Y la verdad es que le marca mucho la vida, pero mira, se convierte al final en un excelente escritor de novelas y un gran periodista también, como fue Moringer. Sí, Gorka, nos vamos a ir a Guayaquil. Tú sigues ahí en Madrid. Sabías, te lo advertí, está Javier Zavala Egas en Guayaquil. Él es abogado. Acá en Ecuador lo conocemos. Ahora sus opiniones, su columna han aparecido ya en el diario El Telégrafo, su más reciente del día de ayer, en La Resaca. Y habíamos empezado a hablar, Javier, estás ahí en Guayaquil. Sí, ahí está Javier en Guayaquil. Y en La Resaca, por ejemplo, hablas de la irrupción de este nuevo factor, relativamente nuevo, digo, y que con más brutalidad lo vivimos en la más reciente elección, en el más reciente proceso electoral, las redes. Las redes con toda su carga de veneno y todavía peor con esta impunidad en la que se mueven muchas veces las redes. Y dices, esto irrumpió en el último proceso electoral y aunque no es el único, porque nada en la vida casi se explica por una sola razón, es un factor que nos permite entender por qué hubo tanta carga de violencia en este proceso electoral. Sí, efectivamente, Javier, yo en todo caso coincido con ese criterio. Yo creo que el proceso electoral en sí mismo estuvo muy cargado de emociones, pasiones, violencia, y en definitiva fue la irrupción o la novedad del uso de redes sociales en el Ecuador en un proceso electoral,
fue lo que más contaminó el ambiente. Se dice ahora por parte de los entendidos que un poco estar en redes sociales es como estar en una pampa o como estar en la plaza pública, porque tienes una absoluta libertad para decir y para mandar cualquier mensaje, para difamar, para enaltecer, para ennoblecer, como también para enlodar la vida de cualquier persona. Y esto ha motivado, y yo creo que Gorka puede ratificar nuestro criterio, esto ha motivado que en Europa sobre todo se entre muy fuerte en el debate del control o de las regulaciones para el uso de las redes sociales. Yo conozco que en España, por ejemplo, se está debatiendo con mucha fuerza el uso de las redes sociales en función de los probables delitos de incitación al terrorismo, por ejemplo, o los delitos de odio. Y en España se debate si eso merece una sanción penal, a pesar de que efectivamente está regulada por el Código Penal, pero algunos sostienen que valdría la pena despenalizarlo y simplemente regularlo administrativamente. Y otros sostienen que no, porque eso es coartar libertad de expresión. En todo caso, es un fenómeno nuevo, y es un fenómeno nuevo que en mi concepto sociológicamente tendría que entrar en el corsi y en el ricorsi de siempre. Es decir, irnos de un extremo a otro y paulatinamente ingresar en el medio correcto. Eso es lo que yo diría, pero efectivamente las redes fue un fenómeno nuevo en las elecciones que sí llegó a contaminar el ambiente. Pero tú eres abogado y nos traes estas experiencias de España, y hay otros países en Europa. Yo conozco también el caso de Noruega, en donde se está discutiendo, debatiendo el tema de las redes, porque parece ser que a veces en las redes se dicen cosas en las que luego nadie se hace cargo, cosas de las que nadie se hace cargo, y aflora una suerte de impunidad. Y creo que ahí hay un límite. Es que efectivamente para el ser humano como que la oscuridad o el anonimato te permite sacar todo lo malo. Es decir, el yo malo sale a relucir justamente cuando nadie te ve, cuando nadie te puede señalar. Entonces, de lo que se trata también en cierta medida es obligarla a la identificación. Es decir, puedes expresarte libremente, pero debes identificarte y asumir la responsabilidad consecuente, porque eso también es libertad de expresión. Puedes, o sea, si quieres calumniar a alguien, pero hazte cargo de la responsabilidad. Gorka te está escuchando, me apuntaba a la producción que podríamos hacer un alarde y tener, ahí está, una pantalla compartiendo 3 recuadros. Estamos en Guayaquil, en España, y emitiendo desde Quito. Gorka, lo venías escuchando a Javier Zavala, que probablemente has escuchado de él, porque estuviste viviendo en Ecuador como 3 o 4 años. Sí, casi 3 años, sí. Estuve viviendo allí en Ecuador y fue una experiencia que, vamos, o sea, inolvidable, y así será para mí. Me marcó mi vida y de una forma definitiva, y bueno, ahí lo llevo conmigo. Sí, pero lo he estado escuchando, sus palabras, y bueno, la verdad es que respecto al tema de la tipificación como delito de los delitos, palabras de incitación al odio o al terrorismo en las redes sociales, sí que está causando una enorme polvareda aquí en España. Todos los partidos del Congreso de los Diputados han solicitado al Partido Popular que derogue la ley que aquí se conoce como ley Mordaza, porque es una ley que se aplica de una forma muy subjetiva por parte de los jueces. Jueces en su gran mayoría muy cercanos ideológicamente al partido en el gobierno, ¿no? Y han provocado esos delitos, esa línea difusa entre lo que es y no es delito de opinión, y ha acabado con gente en prisión durante los últimos meses, y ha provocado unas grandes movilizaciones en este país, efectivamente. Uno de ellos fue durante los carnavales del pasado año, un grupo de titiriteros de un teatrillo para niños, hicieron una pequeña obra tradicional, y en esa obra se consideró que se estaba haciendo un alegato al terrorismo de ETA y al terrorismo de Al-Qaeda, y de una forma un poco chusca por parte del juez, que decretó
el ingreso inmediato en prisión de los de dos chicos y que estuvieron prácticamente 2 semanas o sea, 48 horas incomunicados por parte de la policía, ¿no? Y eso generó un debate muy grande y una movilización por parte de la sociedad bastante alta también. ¿Seguiste en algo las elecciones de Ecuador, Gorka? Sí, por supuesto. Por supuesto que la seguí muy intensamente. Aquí, además, en España, España es el país del mundo, es la provincia 24 del Ecuador, se puede decir, ¿no? Y lo seguimos activamente. Participé, en cierto modo, de ella, porque tuve que cubrir para el Telégrafo y para la radio pública, los medios públicos, la segunda, el balotaje, pero también la primera vuelta. Y bueno, pues fue, la verdad es que en Ecuador sí que fue una campaña demasiado tensa, demasiado, ¿cómo diría yo?, demasiado dura, y luego el resultado fue por parte de un sector político, bajo mi punto de vista, no es de recibo el que se presione de esa manera al Consejo Nacional Electoral, siempre generando sospechas por parte de la sociedad y sobre todo trasladando una falta de confianza del pueblo o de un sector del pueblo en una institucionalidad pública que yo creo que está reputadamente, vamos, o sea, no tiene ningún tipo de mácula de duda de su actitud, como así ha sido y como así ha quedado comprobado posteriormente, ¿no? O sea, que yo creo que ese tipo de detalles, ese tipo de dudas, de actitudes del pasado, de un tiempo muy pasado en el Ecuador, creo que ya deberían de irse olvidando de ver, ¿no? Y mirar hacia el futuro, un futuro en democracia y un futuro donde la democracia y la estabilidad institucional está totalmente garantizada. Es algo que el pueblo tiene que ir poco a poco asimilándolo y las elecciones es quizá la piedra de toque más clara para empezar a cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Javier, frente a lo que dice Gorka y esta interpelación o estas dudas sobre la institucionalidad en el proceso electoral ecuatoriano, ¿tú qué apuntas? Bueno, yo suscribo lo que Gorka dice en primer lugar, y en segundo lugar, efectivamente, yo creo que electoralmente, cuando se plantea una segunda vuelta, es ponerle una camisa de fuerza al votante. ¿Por qué? Porque esta camisa de fuerza le obliga al votante a escoger dos opciones. Y el perdedor tiene, además de su votación, una votación que llamo yo prestadita. Y hacia esa votación prestadita es la que se supone que el líder de esa tendencia debería propender a acogerla, seducirla, identificarse con esa votación. Pero para eso tiene que haber un mensaje. Y el mensaje tiene que ser constructivo. El mensaje tiene que ser institucional. El mensaje tiene que ser respetuoso. O sea, no puede ser que porque se pierden las elecciones simplemente se deslegitime el proceso y se deslegitime al órgano que controla el proceso, que además en mi concepto y en mi opinión personal lo hizo con una transparencia y una legalidad y una tolerancia que yo no hubiera tenido en lo personal. Pero lo hizo a los ojos del país y lo hizo muy bien. Entonces, el mensaje que produjo el perdedor fue un mensaje frustrante, desmoralizador. Creo que perdió la oportunidad política de su vida, es mi opinión personal. Ahora, creo que pudo hacerlo mucho mejor y definitivamente no lo hizo. Javier, cuando tú no reconoces un resultado electoral, en la vida política, después de que has participado en esa lid electoral, ¿qué escenario te queda? Es que el problema final, y tú lo has tocado correctamente, el problema final es qué carta le queda por jugar. Porque si tú ya deslegitimas al Consejo Electoral, y ojo con esto, pero por otro lado lo legitimas, porque tus asambleístas, los de tu tienda política, han recibido las credenciales del Consejo Electoral. Entonces, ¿cómo es que deslegitimas por un lado y legitimas por otro? Eso no cabe. Pero más allá de eso, si el gobierno entrante o el presidente entrante es ilegítimo, ¿cómo le haces oposición en democracia si no es en la calle? Y tienes que provocar todos los días un posible golpe de Estado o tienes que intentar derrocarlo, porque si no lo reconoces
cómo entras al diálogo, cómo entras a la construcción, cómo entras a los puentes para provocar un país unido. Esa carta ya la quemó. Gorka, ¿tú qué dices? Pues me parece que se está tocando digamos, en el corazón puro del sistema democrático, que tantas veces apelamos como el mejor de los sistemas posibles, ¿no? Y efectivamente considero que en España ocurrió en su día también una cosa similar, ¿no? Y fue el primer triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004, si mal no recuerdo, debido a un trágico suceso que fue el atentado yihadista que hubo en los trenes de Madrid, en Atocha, aquí en la estación de tren de Atocha, ¿no? El Partido Popular iba a ganar esas elecciones con claridad, a pesar de que ya existía en la sociedad española una corriente muy poderosa contra la política del gobierno, que en ese instante estaba presidida por José María Aznar, pero en esas elecciones Aznar ya había decidido que él no se presentaba y se iba a presentar a cambio su sucesor, que es el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Aquel atentado brutal provocó un vuelco definitivo en las elecciones, en las votaciones, movilizó a toda la sociedad y sorpresivamente ganó José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la siguiente legislatura el Partido Popular consideró, o lo dijo oficialmente, está escrito, o sea, está la hemeroteca de la prensa para que quien no se lo crea lo pueda verificar, pero aquella legislatura de 4 años por parte de Zapatero fue un infierno, o sea, así se lo dijeron, va a ser un infierno porque no le reconocemos a usted como nuestro presidente debido a que el resultado electoral que se ha cosechado viene dirigido por un suceso luctuoso que ha cambiado el sentido del voto de la sociedad, ¿no? En el último minuto. Y fue un mal perder en un sistema democrático. Es como, no sé, trasladado de forma un poquito más popular, por decirlo de alguna manera, pues es a un deporte. O sea, es decir, que cuando se compite uno gana, otro pierde y ya está. Y no se puede echar siempre la culpa cuando se pierde al árbitro. O sea, el árbitro son las urnas, se han sumado los votos y lo mejor para el país es que se acaten los resultados y que todo el mundo tire en la misma posición, en la misma dirección hacia adelante y es mejor para todos y para la estabilidad del país, ¿no? En un momento especialmente complicado, además, ¿eh? Bueno, O sea, que el juego en estos momentos es demasiado delicado como para estar jugando en si es o no es legítimo o si vamos o no vamos a legitimar su presidencia al señor Lenín Moreno. O sea, me parece que es jugar con trampas y con peligros, además, por parte de la oposición, jugar con eso, ¿no? Creo que Ecuador merece estabilidad y lo necesita, además. O sea, así lo vemos desde aquí, por lo menos, ¿no? Gorka, lo reitero, Gorka Castillo desde Madrid y en Guayaquil está Javier Zavala Egas. Le reitero que estamos en vivo y que usted puede participar también en este programa. No sé si la producción, no lo he visto yo, pero no siempre estoy mirando a la pantalla, ha sacado los teléfonos del estudio acá en la ciudad de Quito para su participación. Javier Zavala, de todas maneras necesitamos puentes, Javier. Y tú decías, yo si hubiese estado presidiendo el Consejo Nacional Electoral no hubiese sido tan paciente. A pesar de esa impaciencia, te pregunto, ¿cómo construir esos puentes? Bueno, yo creo que la iniciativa efectivamente debe tomarla el gobierno entrante, creo que ya la tomó. Creo que su mensaje permanente en la campaña fue diálogo, fue conversación, fue establecer alianzas, uniones, escuchar para poder construir. Y yo creo que el gobierno entrante efectivamente debe tender esos puentes, debe dar cabida, en mi concepto, a una oxigenación del gobierno. Yo creo que se vería con mucho agrado en la ciudadanía caras nuevas que representen sectores que no han querido o no han podido participar del gobierno, por supuesto con una plataforma afín,
No digo que se busque lo mismo con los contrarios políticamente, yo no sostengo eso. Pero sí creo que hay grupos y organizaciones que no han tenido la oportunidad o no han querido participar de este proyecto político durante 10 años. Y yo creo que la ciudadanía vería con buenos ojos que caras de ellos, nuevos nombres, los representen, buscando la consolidación de este proyecto. Ahora, Javier, no es la intención echar leña al fuego, como se dice en el lenguaje coloquial, pero también pasó un hecho delicadísimo en estas recientes elecciones, que fue la proclamación de un resultado basado en un exit poll y medios de información que lo proclamaron. ¿Cómo voltear esa página? ¿Cómo propones tú voltearla? Cuando hubo una afectación a la fe pública, ¿cómo se voltea esa página? A ver, es un problema bastante complejo y bastante serio porque implica aparentemente y supuestamente, porque no hay ningún fallo judicial que lo diga, pero supuestamente lo que hay es la fabricación de una noticia, la fabricación maliciosa de una noticia. Y esta fabricación maliciosa de esta noticia aparentemente fue reproducida a conciencia por algunos medios de comunicación. Todo esto es supuesto y todo esto es aparente porque, insisto, no hay un fallo. Pero es tremendamente serio porque efectivamente afecta contra la credibilidad del sistema, afectó en su momento contra el proceso electoral y definitivamente yo veo con buenos ojos que ahora el Consejo Nacional Electoral abra la posibilidad de que este tema de los exipol o encuestas a boca de urna sea un tema que se revise. Personalmente yo sostengo que es peligrosísimo, ya se vio lo peligroso que es. Y yo me quedaría, para calmar un poco la ansiedad y la expectativa ciudadana en un proceso electoral frente a los escrutinios que aún no salen, yo me quedaría, repito, con el conteo rápido. Un conteo rápido regulado, controlado, observado, acreditado, que permita de alguna manera confrontar después con los resultados oficiales. Pero para mí el exit poll me parece realmente peligroso y ya vimos lo peligroso que era. Javier Zavala Egas, lo reitero, desde la ciudad de Guayaquil, con una enorme tradición en derecho, ¿no? Basta con recordar que Javier es hijo de Jorge Zavala Vaquerizo. Era conocido como el Ronco Zavala, tu padre, ¿no? Así es, efectivamente. Tenía voz como de histrión, como para hacer teatro, ¿no? Era todo un tenor. ¿Recibiste clases de él? Formales. Sí, por supuesto. Eres de la Católica y él fue profesor de la Católica de Guayaquil. Claro, fue profesor de la Católica, me dio Código Penal. Código Penal, ¿no? Sí, y Código de Procedimiento Penal me dio un extraordinario maestro, el doctor Edmundo Durán Díaz, que lo recuerdo con infinito cariño. Vi en algún video de YouTube que te referías a una anécdota del doctor Edmundo Durán Díaz como profesor de la Católica. En esa época los profesores eran inflexibles, se manejaban con mucha rigidez y cuentas ahí una anécdota con el doctor Edmundo Durán Díaz. Sí, efectivamente, no fue mía, fue de un compañero mío de aula, que teníamos un plazo determinado para entregar un trabajo, una tesis con el doctor Durán, y mi amigo se retrasó, no llegó, llegó tarde. Y justamente en la, ¿recuerdas tú la loma de la Católica? Sí, sí. Mientras el doctor Edmundo Durán Díaz bajaba en su carro, mi amigo subía en el suyo. Entonces mi amigo le pita, le hace bulla para que el doctor Durán se estacione y le reciba el trabajo. El doctor Durán no le hizo caso y siguió largo. En la siguiente clase, efectivamente le recibió el trabajo, pero le dijo, ¿usted cómo se atreve a pitarme? A llamarme la atención pitándome. Yo soy su profesor. Esa es una de las anécdotas con el doctor Durán. Javier, no sé si la producción me estaba diciendo algo, si hay alguna llamada de Guayaquil. ¿Perdón? De Guayaquil. Alfredo Moreno, de la ciudad de Guayaquil. Vamos a recibir la primera llamada telefónica. Ofrezco disculpas, hay mucho ruido porque estamos también conectados con España. De la ciudad de Guayaquil. Adelante con su inquietud y gracias por participar. Buenas noches, Javier. Sí. Un amigo, siempre estamos contemplando la señal de Ecuador TV. Realmente una mala impresión es lo que
me imagino cada ciudadano ha tenido con referencia a las actuaciones de los candidatos, en este caso de Creo, Avanza Creo, encabezada estas actuaciones por el señor Páez. Sinceramente, yo soy un pastor evangélico que vi muy mal estas actuaciones de esta persona tratando de desestabilizar nuestro país. Inclusive la Biblia nos ordena a todos los cristianos a orar por las autoridades, lo que Dios ha instituido. Claramente la Biblia lo dice, que nosotros los ciudadanos, los cristianos, tenemos que someternos a las autoridades y cumplir con las leyes de nuestro país, donde estamos viviendo, donde hemos nacido, ¿no? Entonces, personalmente para mí, me sentí muy mal con las actuaciones de este señor que en todo momento, sin base legal, sin pruebas, estuvo levantando falsos testimonios sobre autoridades instituidas ya en nuestro país, sin tener las pruebas, vuelvo y repito, suficientes o pruebas. No presentó ninguna prueba para afianzar estas acusaciones, y cómo hubieron personas que lo siguieron y lo seguían, inclusive gente que están inmersas en el ámbito religioso también, ¿no? Y pues gracias a Dios que las cosas no llegaron a mayores. Doy gracias a Dios de que nuestro país ya ha tomado nuevamente la tranquilidad, y que estamos pues enrumbados hacia esa meta que es levantar nuestra patria y colaborar todos nosotros al desarrollo de la misma. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti. Javier, ¿quieres hacer un comentario a esta llamada? No, realmente. Creo que es una llamada que refleja el sentimiento que sintió el ciudadano en su momento. Yo por eso decía, lo que se provocó luego de perder la segunda vuelta fue un mensaje desmoralizador, frustrante, de desazón. O sea, no creo que haya sido un mensaje constructivo institucionalmente. Pero ese es un comentario el que acabas de hacer. De todas maneras lo tenías, el comentario. Javier, conversando cuando preparábamos este programa, también te pedí que hablemos luego de un tema sobre las recientes elecciones en Francia, ¿no? Que acaban de ocurrir, la primera vuelta el domingo pasado, y que el próximo 7 de mayo llegamos a lo que nosotros conocemos como segunda vuelta, ellos el balotaje. Y ahí se ha producido un resultado. ¿Te sorprendió ese resultado? Un ex banquero liberal, pero europeísta, gana esa primera vuelta, Emmanuel Macron, y queda en segundo lugar Marine Le Pen, que también es de extrema derecha, tiene un discurso durísimo contra la migración, es absolutamente intolerante, es antieuropeísta. ¿Qué sensación te dio este primer resultado, esta primera vuelta en Francia? Bueno, realmente es un resultado sorpresivo. Como sorpresivo fueron las elecciones, por ejemplo, sobre el Brexit en el Reino Unido, o como sorpresivo fueron las elecciones en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Trump. Es decir, esto es lo que los analistas establecen como una elección ruptura. Es decir, rompe con lo tradicional, rompe con los esquemas de siempre. Y ahora en Francia se ha producido exactamente lo mismo. Fíjate tú que hay un dato interesantísimo. El mayor segmento de población que vota por Le Pen es la votación social y económicamente deprimida en Francia. Es decir, el de clase media hacia abajo toma como una opción la extrema derecha. Y es exactamente lo que sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos el desempleado, el frustrado, el que estaba descontento, fue efectivamente el que votó por Trump. Entonces es raro y es curioso que él sea justamente el deprimido económicamente el que opte por la extrema derecha como una salida.
Javier, entre otros datos curiosos. Sí, sí, sí. Y hay más datos curiosos. Yo no sé si nos está escuchando Gorka. Sí está escuchándonos Gorka, y ahí está Gorka. Decía Javier Zavala, lo has escuchado, lo raro de estas elecciones y cómo los sectores más deprimidos votan por la extrema derecha. Pero el otro dato que también a mí me llama la atención, Gorka, y tú lo sabes muy bien porque seguiste también esas elecciones, es que muchos jóvenes también votan por esa extrema derecha. ¿Qué lecturas haces tú? Pues es la desafección del sistema, de un sistema que en las últimas décadas, de hecho, ese estudio al que te refieres, Javier, habla de que jóvenes que prácticamente, o sea, tienen un nombre, que son los menos que los mileuristas, o sea, los millenarians, o sea, y son gente que solamente ha vivido, solamente ha conocido el sistema en crisis. Son la primera generación de votadores, de electores que se producían en Francia, y son los que han votado a Marine Le Pen, ¿no? O sea, es curioso este elemento, ¿no? Que, que ya empiezan a surgir en Europa generaciones de jóvenes que no han conocido otro escenario social en su país que no haya sido el de la recesión económica, el de la pérdida de derechos sociales, el de la restricción, el de la pérdida de nivel de vida, de cierto modo, ¿no? Y eso está marcando muy seriamente no solamente a Francia, también dentro de unos meses Alemania va a celebrar unas elecciones cruciales también para el devenir de la Unión Europea. Ocurrió en el Reino Unido con el Brexit, o sea, la salida del Brexit que nadie esperaba. Al final todo el mundo creía que en el último minuto, en el último segundo, la sociedad iba a mantener la cordura, iba a mantenerse dentro de la Unión Europea, y el resultado fue el que fue, dirigido por otra parte por un partido de extrema derecha también, ¿no? Para mí, en mi opinión, el triunfo en la primera vuelta de Emmanuel Macron no ha sido una sorpresa, era la esperada, era la apuesta del establishment para la elección definitiva, el balotaje, la segunda vuelta, que se celebrará el 7 de mayo, y no ha sido ninguna sorpresa por la sencilla razón de que los dos grandes partidos, los partidos históricos franceses, desde hace 58 años exactamente, que ninguno de los dos iba a concurrir en la elección definitiva, y sin embargo su caída es un fiel reflejo de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, donde todos los partidos tradicionales se están descomponiendo, unos a más velocidad que otros, como es el caso de la socialdemocracia, que está arrastrando a todos los partidos uno detrás de otro como si fuera un juego de dominó, ¿no? El tema de Macron es bastante peculiar porque, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en la segunda vuelta, pero en la primera vuelta logró acaparar el apoyo del aparato del Partido Socialista francés, o sea, cosa que jamás en la vida había ocurrido, tener un candidato de su propio partido al cual el aparato, los grandes nombres del partido no apoyan y piden públicamente el voto para un contrincante, ¿no? Como ha sido este caso. Pero bueno, vamos a ver, él garantiza el seguimiento de una Europa socioliberal muy claramente, no pide prácticamente reformas a la Unión Europea, sino que el camino que se trazó desde hace aproximadamente 5 años, y que acabó con Grecia sumida en las mazmorras del sistema europeo, y todo el sur europeo sumido en una enorme crisis económica, pues parece ser que lo quiere mantener, y prácticamente sus amistades están en el Partido Conservador alemán, con Merkel, y también muy bien con Sigmar Gabriel, que es el líder del SPD alemán, con lo cual quiere reforzar ese eje franco-alemán de nuevo, y eso en Europa pues parece que está creando en muchos sectores
al final no va a crear excesiva alegría, porque se están empezando a pedir reformas de calado en la actual situación europea, y vamos a ver lo que ocurre con Macron, que yo creo que va a ganar las elecciones. He visto una última proyección que habla de que Macron ganaría con un 62% Sí, versus sí. un 38% de Le Pen. Ahora, el fenómeno Le Pen, Gorka, ha hecho que los demás se unan. Mucho miedo a Le Pen con su extremismo de derecha, sus posiciones antimigración, el anti-europeísmo, todo eso que significa Le Pen. Pero Mélenchon es el único que se ha pronunciado, o mejor dicho, es el que no se ha pronunciado en respaldo a Macron. Y Mélenchon es la izquierda de lo que compitió ahora en Francia, además con muy buenos resultados, porque él multiplica su elección pasada y por muy poquito no llega en el fondo a la segunda vuelta. ¿Por qué Mélenchon no se pronuncia por Macron a pesar de la amenaza de Le Pen? Pues yo creo que la lectura más importante es que Mélenchon tuvo en las anteriores presidenciales, que quedó en la misma tesitura, con menos apoyo por parte de la ciudadanía, ¿no? Pero quedó en la misma tesitura, en la misma tierra de nadie, entre un candidato de derecha en aquel momento como Sarkozy y un candidato del Partido Socialista, que era François Hollande, que posteriormente fue presidente de la República. Mélenchon pidió el voto públicamente para Hollande, y verdaderamente eso provocó profundizó en la enorme desafección por parte de los sectores más izquierdistas de Francia, y lo dejó en una situación muy precaria al partido el partido de Gauche, el partido de la izquierda que él lideraba, ¿no? Creo que la actitud en este caso, en estas elecciones de Mélenchon, creo que, bajo mi punto de vista, creo que son bastante acordes a lo que ha venido diciendo durante toda la campaña electoral el candidato de la Francia insumisa, ¿no? Y es una vez que el propio sistema de elección presidencial francés lo elimina de la carrera, no dar los votos a ninguno de los dos candidatos, que no representan en absoluto, ninguno de los dos representa al pensamiento que esa Francia insumisa está intentando trasladar y llevar al primer plano de la actualidad política francesa. Y por lo tanto ni siquiera da libertad, o sea, simplemente se desmarca de esa puja y punto. O sea, él está fuera de esa carrera, y creo que es una elección bastante acorde, primero con el pensamiento del votante de la Francia insumisa, y en segundo lugar con una serie de actos y de batalla política que ese partido, que no olvidemos que además Francia en junio celebra elecciones legislativas que van a ser importantes, porque al final Francia, a lo largo de la historia, se ha hablado siempre por la cohabitación, es decir, la presidencia de la República de un partido y la Asamblea Nacional dirigida por otro partido de ideología diferente. Y se hablaba siempre, es una terminología muy típica de la cohabitación francesa, ¿no? El llegar a acuerdos entre los dos, los que dominan las dos partes digamos, del ejecutivo francés más importante, ¿no? Y yo creo que hay, con un Emmanuel Macron que en su partido En Marcha no existe de facto, o sea, no lo fundó hace exactamente un año, no se sabe muy bien, probablemente el Partido Conservador francés gaullista suba de nuevo otra vez en los votos, veremos a ver cómo queda el Partido Socialista, pero ahí sí que la Francia insumisa tiene grandes posibilidades de conseguir unos resultados importantes. Ahora, por lo tanto, ahora mismo el definirse a favor de Macron a tan poca distancia de unas elecciones legislativas, que son en junio, como digo, dentro de un mes, puede hacerle daño a la Francia insumisa y crear mucha decepción en sus votantes. Por lo tanto, creo que su actitud, desmarcándose de
de esa definición, creo que es bastante sabia y creo que es correcta en este caso, ¿eh? Gorka Castillo, le reitero desde España. Quiero ir un ratito tenemos una llamada, pero antes ir con Javier Zavala, que está en la ciudad de Guayaquil, si lo ponen ahí en el recuadro, la pantalla dividida. Javier, hablaste un poco, hiciste esos paralelismos, lo que ha pasado en Francia, el Brexit en el Reino Unido, la elección de Trump en los Estados Unidos. A mí, Mélenchon me recuerda un poco a Sanders, al tercero en las elecciones de Estados Unidos, que también, a pesar de que terminó pronunciándose muy al final por Hillary Clinton, le costó mucho trabajo pronunciarse por uno de los dos, cuando quedaron finalistas Trump y Hillary Clinton. Y en Estados Unidos también el fenómeno Trump asustaba. Y si alguien quería una consolidación de lo democrático, pronúnciate por Hillary Clinton. Y a Bernie Sanders le costó mucho trabajo también ese pronunciamiento. Lo que pasa es que yo creo que el detalle está en justamente lo que Gorka dice, que efectivamente si tienes unas elecciones regionales y unas elecciones legislativas a corto plazo, realmente el pronunciarte o no pronunciarte por uno de los dos implica un desgaste político, porque de alguna manera eso va a generar resentimiento en tus huestes y eso va a reflejar en los finalmente asambleístas o legisladores que logres. Yo creo que el detalle está ahí, o sea, es un cálculo político bien marcado. Además, no nos olvidemos que no hay endoso de votos. No hay endoso de votos en el Ecuador ni en el mundo entero. El votante es absolutamente libre de votar por quien se siente identificado, más allá de lo que sus dirigentes le digan. Así es. Javier Zavala, hacemos o atendemos más bien la llamada telefónica. Me dicen que viene de la ciudad de Manta, Daniel Mite, si lo copié bien. Daniel Mite, buenas noches, gracias por participar y adelante con su comentario. Ah, Vite, es Vite, ofrezco disculpas. Daniel Vite. Gracias. Sí, mira, quisiera recalcar en que el partido de gobierno, la Revolución Ciudadana, haga más énfasis en hacer conocer las cosas que realmente han transformado nuestro Ecuador en estos últimos 10 años. Yo conozco de aquí de las plantas eléctricas que habían, de las barcazas, ¿no?, que nos daban 1 o 2 horas de luz dentro de las 24 horas del día, y los precios eran exorbitantes en cuanto a uno tenía que pagar mensualmente. Esas cosas, hay mucha gente que no las vivió, que aunque las haya vivido, se les han olvidado, ¿no? Entonces eso nos hace a veces perder nuestro raciocinio para definir una línea de conducta política que vaya encaminada a las grandes mayorías, como ha venido haciendo nuestro actual presidente, y estoy convencido que el futuro presidente ya elegido también irá por esa misma línea. Estoy escuchando detenidamente lo que se está hablando de Francia, lo que se está hablando del mismo España, lo que se está hablando de América, porque nos han invadido, como en el resto del mundo, con la mentira que nos dijeron de Irak, que había armas químicas, y creo que Saddam Hussein no tenía ni pistola. Entonces, nos invadieron, ¿por qué? En Irak. Nos invadieron por el petróleo, nos invadieron por el agua, nos invadieron por las riquezas, y eso es lo que quieren y pretenden hacer con Venezuela, lo que han querido y han pretendido hacer con Bolivia, y lo que quieren hacer con nuestro país. Entonces, en esa dirección yo quisiera que ustedes apunten a la publicidad, por decirlo de alguna manera, para que la gente sepa realmente qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias por haberme escuchado. A usted, Daniel. Javier, vuelvo contigo, y no es una manipulación, ¿no? Después de cada llamada
voy a donde ti para ver si tienes algún comentario con lo que escuchas de la participación de la gente. Pero no, tampoco quiero sacar ventaja, pretendo ser muy respetuoso y más aún con esta generosidad que tienen los invitados de aceptar las invitaciones. Pero, ¿te parece que Ecuador cambió? No me remito a lo publicitario, sino Ecuador modificó su matriz energética. Vale la pena todo el esfuerzo que se ha hecho en la inversión de las centrales hidroeléctricas. Ya no tenemos apagones, incluso hoy podemos exportar energía. ¿Cambió el Ecuador? Definitivamente, yo pienso que sí. Y no solo se trata de infraestructura u obra física, en definitiva, que genera servicios y genera bienestar en la población. Más allá de eso, yo creo que el pensamiento del ecuatoriano cambió. Yo creo que este es otro país y yo creo que las elecciones pasadas, las que acaban de terminar en su proceso final, pienso que realzaron lo que estoy diciendo. Este es otro país, ya no se trata de, por ejemplo, la famosa teoría del péndulo. Yo no sé si tú recuerdas que era muy conocido en el Ecuador, que luego de un gobierno conservador venía un gobierno liberal y luego del gobierno liberal venía el gobierno conservador. Muchos intentaron trasplantar esto a estas elecciones. Eso ya no existe. Yo creo que el ciudadano de alguna manera se empoderó de sus derechos, se empoderó de los servicios, se empoderó de los beneficios que tiene. Y por lo tanto no va a permitir que otro gobierno venga a restringir ese ejercicio de derechos o venga a limitarlos. Es decir, si los quiere expandir y los quiere profundizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, bienvenido sea. Pero si los quiere restringir o los quiere suprimir, yo creo que va a tener un serio problema si piensa políticamente. El Ecuador es otro país. Javier Zavala, desde la ciudad de Guayaquil. Vámonos a Madrid con Gorka Castillo. Gorka, tú escuchaste también, conversábamos y te conté que el programa también tenía esa característica, recibir llamadas telefónicas. Y esta vino de la ciudad de Manta. Tú conoces Ecuador, en la costa de Ecuador. También fue parte del escenario más castigado, una de las ciudades más castigadas por el terremoto del año pasado, abril de 2016. Pero este ciudadano nos hablaba, entre otras cosas, mira esta conciencia política, ¿no? De lo que ha pasado en Irak, de lo que ha pasado en otros escenarios, pretextando ciertas cosas, llenándonos de argumentos que luego nunca se comprobaron. Y el ciudadano nos habló de Venezuela. Y leí hoy precisamente en tu blog un artículo sobre Venezuela. Y este ciudadano nos advertía, tenemos que seguir creyéndole a estas grandes agencias internacionales de todo lo que nos dicen de lo que pasa en el mundo. Efectivamente, vivimos en un mundo, digamos, virtual, prácticamente virtual, ¿no? En el que básicamente la realidad nos la crean los medios de comunicación, y más en este mundo globalizado en el que prácticamente lo que ocurre en Siria o lo que ocurre en Japón en estos momentos lo están retransmitiendo en directo y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, ¿no? Efectivamente, yo creo que vivimos una situación crítica, en el sentido de que los medios de comunicación han tomado partido. O sea, la crisis financiera que se ha desatado en todo el planeta a nivel global está defendiendo claramente un sistema, o está legitimando en cierta modo un determinado sistema controlado, ¿no? Ahora mismo el planeta se vive una batalla sin bombas, ¿no? O sea, prácticamente no es una guerra mundial al uso como pudo ser la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, donde había un campo de batalla abierto y allí es donde se disputaba la guerra, ¿no? Pero sí existe una batalla comercial, una gran guerra comercial a nivel mundial entre digamos, fuerzas tectónicas que están disputándose los lugares más destacados a nivel de recursos naturales, ¿no? Hablaba la persona que ha intervenido del petróleo y hablaba del agua. El agua creo que es uno de los elementos
cruciales que hay, por ejemplo, en el Oriente Medio, y que yo lo conozco porque he cubierto la guerra de Irak, la de 2003, y, y también estuve en el año 98, ¿no? Y curiosamente, Irak es el país con mayor capacidad acuífera de toda esa zona, de toda esa región. Dos grandes ríos lo atraviesan. Y allí me hablaba gente de que en realidad la próxima guerra que se iba a librar en esa zona tan caliente del mundo iba a ser por el agua, ¿no? Porque es un bien preciadísimo en todo este planeta. Pero en realidad es que es todo, o sea, estamos viendo cómo incluso las rutas de salida de los grandes recursos naturales están ahora en disputa, ¿no? Y verdaderamente aquel país, aquel grupo, aquella región que intenta sacar un pie del tiesto, intenta marcar su propia autonomía como su forma de gobierno, y las riquezas las intenta distribuir por el pueblo, o sea, que se beneficie el pueblo, normalmente queda marcado y queda en una situación delicada a nivel internacional. Es el caso de Venezuela, es el caso de Bolivia también, ¿no? El sistema al final es antropófago y al final se devora a sí mismo. Estamos entrando en una fase del capitalismo a nivel internacional que es muy preocupante, y creo que al final se está devorando a sí mismo, o sea, está entrando en una posición terriblemente destructiva, y no se puede adivinar muy bien en qué fase estamos de este desarrollo monetario y financiero, ¿no? Pero yo pienso que estamos en una fase final del capitalismo, y como toda fase final de un sistema es bastante destructivo en este caso, ¿no? Y creo que estamos ahora deshumanizando absolutamente todo, y el mundo está entrando en un túnel muy peligroso, y habría que estar bastante atentos a eso, ¿no? Me estás remitiendo a esa zoología fantástica de los mundos de Cortázar o de Borges. Sí, incluso de Orwell, porque ahora mismo, o sea, observo un poco o releo un poco algunos capítulos de 1984, y me quedo un poco perplejo. Yo me acuerdo cuando era joven y leía 1984, para mí no era un libro de ciencia ficción, era un libro de terror, ¿no? Y hay capítulos que en estos momentos pues parece que se aproxima a nuestro mundo, se aproxima a ese control social absolutamente exhaustivo por parte de no se sabe muy bien quién, ¿no? Ahora, Es, la paradoja, Gorka, es que Orwell lo pensó en Stalin, lo escribió pensando en sí, Stalin, y es este sí, capitalismo el que lo pone en práctica. exactamente. Orwell pensó en Stalin, sí, a la hora de... Pero es que al final es el sistema capitalista el que ha terminado adoptando esa teoría, vamos a decirlo, ficticia que Orwell se inventa, pero lo está terminando de aplicar. O sea, es que estamos entrando en una situación de destrucción masiva. O sea, quiero decir con eso que los que hace unos años estaban fuera, digamos, del sistema, y eran países, todo un continente entero, como por ejemplo el continente africano, que quedaba al margen, digamos, de la ruta comercial del mundo y de los beneficios del desarrollo mundial, es que ahora ni siquiera están ahí. O sea, es que están ya exentos de cualquier tipo de ventaja. O sea, ni siquiera pueden convertirse en refugiados, ni siquiera tienen derecho a convertirse, a recibir una carta de asilo si en sus países son perseguidos. Es que estamos entrando en esa verdadera locura, y los actores, los que marcan las normas del juego son los países entre comillas ricos, o sea, los países desarrollados, Europa en este caso, que está haciendo una auténtica atrocidad con millones de personas que se están muriendo de frío y de hambre y de asco, porque yo lo he podido comprobar en Grecia, en Serbia, en la zona balcánica de Europa, incluso en Turquía, donde hay millones de personas, y ya no te hablo de Jordania y de Líbano, donde hay millones, hasta 2 millones de ciudadanos que han tenido que huir de sus países
por, por motivos políticos, por motivos de guerra, y a todo esto se une todo un continente africano, del África subsahariana, que son millones de personas, 65 millones de ciudadanos son en estos momentos refugiados, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial. Lo acaba es una cifra que la acaba de dar ACNUR, y que habla de unas cifras verdaderamente, bueno, pues dramáticas, y miramos para otro lado. No somos capaces de aceptar eso, y eso es lo que está pasando en el mundo. En esa situación nos encontramos, ¿no? Y eso debería de dar pie a una profunda reflexión, y sobre todo sincera reflexión, no tantas palabras, pero muchos más hechos, ¿no? Javier Zavala está en la ciudad de Guayaquil. Javier, tú vienes de escuchar a Gorka. ¿Cómo sigues estos temas internacionales, Javier? ¿Cómo impactan en tu vida cotidiana esta situación, como lo que relata Gorka, y que somos testigos, que estamos viéndola de alguna u otra manera, el problema de la migración, la crueldad frente a esa migración, el desorden en muchas regiones del planeta? ¿Cómo lo sigues tú en tu cotidianidad, Javier? Bueno, es que efectivamente yo suscribo lo que Gorka dice y me adhiero a su pensamiento, ¿no? Pero yo también creo que estamos entrando en una especie de túnel, como lo describe Gorka, en donde las placas tectónicas geopolíticas están en permanente fricción y chocando unas contra otras. Ahorita, en este momento, estamos metidos en un lío que no sabemos cómo va a desembocar entre Corea, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, etcétera. ¿Cómo va a jugar Rusia en este tema? Entonces, yo creo que estamos llegando, efectivamente, estamos transitando por un túnel, y va a llegar un momento en que esto va a tener que tener un derrotero, va a tener necesariamente que haber un resultado. O sea, o es una guerra o no es una guerra, o hay un cambio de conciencia en la humanidad, o el mundo unipolar se convierte en multipolar, o el dominio de Estados Unidos, por un lado, cede frente a China, cede frente a India, pero de que estamos entrando en un cambio y en un proceso de cambio, suscribo totalmente. ¿Cómo va a ser el resultado final o cuál va a ser el resultado final? Realmente no lo sé. ¿En qué queda Naciones Unidas, Gorka, entonces? Se nos ha ido tu audio. A ver si recupero. Te escucho, Javier. Decía, no sé si tú me escuchaste, ahí está sí. Naciones Unidas. Se creó Naciones Unidas después del fracaso de la Liga de las Naciones, después de la Segunda Guerra Mundial, porque en la primera dijimos nunca más este horror y lo vamos a evitar, y lo tuvimos. Y Naciones Unidas para evitarlo. Y estamos ahí en ese túnel. Naciones Unidas verdaderamente ha perdido, desgraciadamente, bajo mi punto de vista, ha perdido su naturalidad, su esencia. Hoy en día el Consejo de Seguridad lo marca absolutamente todo. O sea, es decir, que un país, por ejemplo, Israel, que es el país del planeta con mayor número de resoluciones en su contra, no se dé por aludido por ninguna de ellas. Creo que marca un poco el perfil que en estos momentos, o sea, ese bloqueo, esa pestaña que tiene ahí las Naciones Unidas para ser no ser útil, digamos, como gobierno del planeta, gobierno global. De todas formas, si no hubiera unas Naciones Unidas, habría que inventarlas, porque verdaderamente es la única manera en la que el mundo por lo menos hable, aunque sea en idiomas diferentes, pero se ponga a hablar sobre las cosas, sobre el cambio climático, sobre los refugiados, sobre los conflictos que en estos momentos se están produciendo en Oriente Medio, sobre la hambruna, en las hambrunas progresivas que ocurren en muchas partes de África, ¿no? Habría que inventarlo. Hay un dato que también es revelador de un poco a veces de la hipocresía con las que las Naciones Unidas ha actuado. Yo recuerdo que cuando en los días previos a la invasión estadounidense de Irak, la zona donde se realizan las ruedas de prensa en Naciones Unidas está coronado por una réplica del Guernica de Picasso detrás, como emblema y como símbolo del nunca más, ¿no? Lo taparon, simplemente decidieron taparlo, ponerle una tela encima para que aquello no se viera, ¿no? Con lo cual
es curioso también un poco esa actitud. Creo que en estos momentos, sin desmerecer el enorme trabajo que hacen organizaciones dependientes de las Naciones Unidas, como por ejemplo la ACNUR, ¿no? Hay que verles trabajar ahora aquí en todo el Mediterráneo, aquí en Europa, trabajando montando y desmontando campos de refugiados y atendiendo a la gente que viene muerta de frío en invierno y mojada, y cómo les descubren y cómo reclaman dinero y más compromiso a las naciones, ¿no? Para solventar un problema de una magnitud, yo creo que bíblica en estos momentos, ¿no? Pero bueno, creo que el principal problema que tiene es esa presencia del Consejo de Seguridad, donde todos se vetan unos a otros en función de las actitudes que tengan los gobiernos de sus países, y así es muy poco práctico esas Naciones Unidas que todos deseamos que funcionara de una forma muchísimo más práctica. Tenemos que ir cerrando este encuentro de Palabra Suelta que ha sido en vivo. Javier, ¿tú no conocías a Gorka? No, realmente no. Y ahora lo has conocido. ¿Y Gorka, tú no conocías a Javier? No, no le conocía. Ha sido un placer escucharle. Sí. Y igualmente Gorka para mí. Oye, Gorka, sinceramente agradecerte. Tú estás viendo amanecer ahorita en Madrid. Sí. ¿Y qué tal está ese amanecer? Pues ahora todavía hace un poco de frío a las mañanas. Y sí, estamos aproximadamente mira, te voy a decir la temperatura en directo ahora mismo que tenemos en Madrid. Son las 6:10 de la mañana y tenemos exactamente, si el termómetro de mi teléfono celular no me miente, estamos con 9 grados de temperatura, que no está mal, ¿eh? Bueno, para un guayaquileño como Javier es temperatura muy baja, Javier, ¿no? 5 grados, me ha corregido ahora. Me dice que son 5 grados de temperatura. Bueno, Gorka, agradecerte sinceramente por recibirnos y darnos tantas informaciones, ilustrarnos con estas lecturas que tienes sobre el drama planetario. Muchísimas gracias a ti, Javier, por esta oportunidad, y ha sido un placer levantarme tan pronto para poder compartir palabras con los televidentes de Ecuador TV y con vosotros dos, que ha sido un lujo para mí. Muchas gracias. Javier, a ti también Gracias. Agradecerte por estar allí en el estudio de Guayaquil. Gracias, Javier, a ti. Y a usted, como siempre, al final le agradecemos su compañía. Vienen los deportes. Pásela bien.